Si podéis poner el PowerPoint. En esta mañana vamos a comenzar con una pregunta. ¿Necesidad o deseo? ¿Qué es lo que hay realmente en nosotros? ¿Necesidad o deseo? Cuando nosotros hablamos con Dios, sabemos que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, que Él nos ama. Pero en nuestras oraciones, cuando nosotros pedimos algo a Dios, ¿qué hay realmente? ¿Necesidad o deseo? Deseo se refiere a algo, un antojo, ay, es que quiero esto, ¿no? Como cuando viene el niño, ¿no? Tú sabes cuando tu hijo te está pidiendo algo que realmente lo necesitas, si se ha hecho daño, y dice, ay, que mamá, que me duele, mamá, y viene con necesidad. O que dice, mamá, yo quiero una hamburguesa del McDonald's. Y tú dices, niño, que no está la cosa para gastar mucho dinero. En el congelador tengo yo hamburguesa y te la hago yo mejor que en el McDonald's. ¿Qué es necesidad y qué es deseo? Porque es importante que lo sepamos y que lo definamos bien. Santiago nos decía, pedís, hablando de la oración, dice, pedís y no recibís. ¿Cuántos alguna vez han pedido a Dios algo que luego no lo han recibido? Me ha pasado nada más que a mí, ¿no? Habéis pedido, hemos pedido y no lo hemos recibido. Pero Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para vuestros propios deleites. Realmente cuando oramos a Dios y no lo recibimos, Dios nos está respondiendo. ¿Sabéis que Dios puede responder diciendo sí o diciendo no? O diciendo espérate, que viene de camino. Cuando llegue el momento justo, entonces lo recibirás. Pero Dios siempre responde. Lo que pasa es que a veces pedimos cosas que nosotros pensamos que se nos va la vida en ello. Ay, es que yo quiero eso porque me hace falta, porque yo... Y Dios dice, eso no te hace falta. Y Dios dice, no, te lo voy a dar porque no te hace falta. Y no solamente que no te hace falta, sino que quizás te va a hacer luego daño. Te va a perjudicar o te va a separar de mí, ¿no? Peor todavía. Entonces, identificar bien qué es necesidad y qué es un deseo pasajero, un antojo o un decir lo quiero porque el otro lo tiene. Que eso suele darse mucho en el mundo, ¿no? Yo quiero una casa como la que se ha comprado mi compañero de trabajo. O yo quiero los muebles que se ha comprado mi vecina. ¡Uy, qué mueble! ¡Qué cocina! Voy a Mármoles del Río, que hace unas cocinas que no vea. Yo le voy a decir que me monte una cocina a mí. A veces son deseos, antojos, pero no es una verdadera necesidad. Entonces, podemos decir esta pregunta. ¿Pasamos? ¿Qué es la necesidad? Yo te voy a explicar algo muy sencillo, luego lo vamos a ir viendo, pero algo muy sencillo. La necesidad es lo que me separa, o los obstáculos que yo tengo para pasar de una situación de insatisfacción, de un sentido de miseria, ¿no? En un lugar donde no estoy lleno, donde no estoy satisfecho, donde tengo falta de algunas cosas. De estar en esta posición a estar en esta posición donde realmente tengo satisfechas todas las necesidades. Pues necesidades, lo que queda en el centro. ¿Entendéis? Yo necesito pan cada día, necesito comer cada día. Hay personas que están pasando hambre en el mundo. ¿Qué es lo que necesitan? Pues eso, pasar de una situación de estar pasando hambre a esa situación de que su hambre quede satisfecha. Eso que queda por medio es necesidad real y verdadera. Siguiente, dice, ¿qué es una necesidad? Una necesidad es una condición básica, esencial para el bienestar y la supervivencia de un individuo. No es un antojo, no es un deseo pasajero, sino algo que tiene que ver con la supervivencia. Puede referirse a requerimientos físicos, como alimentación, agua, refugio, así como a necesidades emocionales
o sociales, como amor, pertenencia, seguridad. Todo eso son necesidades reales. Las necesidades son fundamentales para el desarrollo y el funcionamiento humano. Pero esas necesidades varían, dice, según la cultura, según la posición social, según el estatus que tú tengas, según el país donde tú vivas, las condiciones sociales en las que vivas. No tienen las mismas necesidades, como se dice muchas veces, ¿no? Los problemas del primer mundo y los problemas del tercer mundo. No son los mismos problemas, no son las mismas necesidades las que tenemos en Europa, en España, que las que tienen en el Sáhara, las que están sufriendo ahora en Gaza, en Israel. Las necesidades varían según las circunstancias individuales. La satisfacción de las necesidades es crucial, dice, para la salud física y mental. Una persona que está pasando necesidad tiene prejuicios físicos, pero también mentales. Entonces, satisfacer, y ojo, siempre haciendo esa diferencia, vamos a olvidar los deseos y los antojos. Las necesidades de la persona tienen que ser satisfechas por el bienestar físico, pero también mental y emocional. Y dice, las sociedades buscan, las sociedades buscan proporcionar recursos y estructuras que cubran esas necesidades. Realmente estamos en una sociedad en la que debería de preocuparse, ¿no? Está puesto en las leyes, está puesto en la Constitución, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a... Todas son necesidades básicas y que la sociedad debería proveer para que toda persona pudiera tener satisfechas todas esas necesidades. En la práctica, ya sabemos cómo va la cosa. La siguiente diapositiva, mira, hay un hombre, Maslow, que él hizo esa pirámide de necesidades. Y entonces fue identificando, primero, necesidades básicas y fisiológicas, que son las necesidades de respirar el aire, un aire sano, no contaminado, alimento, descanso, salud. No sé si algunos se acordarán, pero había una canción que decía: 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Muy antigua esa canción, pero solamente decían salud, dinero y amor. Eso es lo que el hombre necesita, pero no. El hombre necesita también necesidades de seguridad, seguridad física, seguridad que le da un empleo, un trabajo digno, la seguridad que le da pertenecer a una familia, tener hoy a una familia, tener recursos con los que alimentar a esa familia, la protección, la moral, etcétera, etcétera. Necesidades del hombre. Necesidad de afiliación o pertenencia. ¿Sabéis? Uno de los principales problemas y problemas emocionales y mentales que tienen los adolescentes es preguntarse: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A dónde pertenezco yo? Por eso luego salen tantos grupos, tantos clanes, tantos grupos de estos sociales, y luego todos quieren pertenecer a ese grupito. Ese sentido de pertenencia. Yo quiero pertenecer a ese grupo. Y muchos de los problemas de los adolescentes por no ser admitidos en ciertos grupos, por ser rechazados porque no tienen el físico o la inteligencia que ese grupo tiene. Y produce muchos daños emocionales en nuestros jóvenes, pero también en adultos, porque eso es algo que les va a quedar una secuela incluso cuando son mayores y muchas veces incluso teniendo necesidades satisfechas, pero todavía sigue teniendo esa carencia, esa necesidad
de afecto, de que te valoren, de que tú pertenezcas a algún lugar. Ese sentido de pertenencia es también una necesidad. Es necesidad de reconocimiento, pero más que reconocimiento de otros, es tu propio reconocimiento, autorreconocimiento. Saber quién eres tú. No depender de lo que te digan otros, sino que tú estés seguro de tu identidad, de quién eres tú, que estés tú confiado y seguro de dónde perteneces, de que a pesar de lo que digan otros, pero sabes tú quién eres y que tú te valores a ti mismo. Ese autorreconocimiento, esa confianza, ese respeto, ese prestigio, esos logros que tú quieres en la vida. Todo el mundo quiere logros, quiere avanzar, quiere mejorar, pero no pisando al otro, o dándole con el codo, poniendo una zancadilla al otro, no. Necesitamos superarnos a nosotros mismos, ir logrando metas en esta vida, ir creciendo. No nos vamos a quedar siempre como niños pequeños. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir desarrollándonos como personas. Desarrollar, la palabra de Dios dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Necesitamos ese avanzar, digamos, en lo físico, crecer en lo físico, pero también en lo intelectual, en lo emocional, en lo social. Necesidad de realización, la creatividad, visión global, espontaneidad, sin prejuicios, aceptación de hechos, gestionar problemas, liderazgo. Ser dueño de tu propia vida, no ser esclavo, sino que tú mismo puedas gestionar tus propios problemas. Como se suele decir, que seas resolutivo, ¿no? Y como dice mucho a los problemas, soluciones. Hay personas que ante un problema se vienen abajo, no son capaces, no tienen la creatividad suficiente. Entonces tienen necesidad de ser resolutivo, de saber gestionar los problemas, de poder ir para adelante. Esas son las necesidades de un ser humano, digamos, hablando de una forma natural, ¿vale? Ahora, vamos a seguir. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Hasta aquí, vale, todo muy natural, muy lógico, humanamente. Pero ¿cuál es de verdad la mayor necesidad que tenemos? Hay personas que tienen, nuestra vida sería como un vaso, ¿no? Y hablando de estar llenos, de estar satisfechos, ¿cuánto necesito? Pues algunos necesitan más de medio vaso, otros medio vaso, otros un poquito, el otro están ahí. Siempre hay una carencia. Pero ¿cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano? Seguimos adelante. Nuestra mayor necesidad. Jesús le dijo a sus discípulos: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Ahí ya no depende de cultura, de nivel social, de nivel económico, de nivel intelectual, de educación, de cultura, no, ahí a todas las naciones. Era necesario que Jesús viniera, que sufriera, que padeciera, que fuese torturado, que fuese sacrificado, muerto en una cruz, que derramara su sangre, toda su sangre, hasta la última gota. Lo último que echó ya fue agua y sangre. Ya era un derramamiento total de la sangre. Era necesario. ¿Y por qué? Para que luego se predicara a todas las naciones, a todo el mundo, a todos los seres humanos, dice arrepentimiento y perdón de pecados. Porque esa es la mayor necesidad que tiene una persona.
arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sabes para qué? Para pasar de una situación de miseria a una situación de estar completamente satisfechos. Era necesario que Jesús muriera en la cruz para traer perdón a nuestras vidas. Lo más importante, lo que más necesitamos es ser perdonados. Porque nosotros vivíamos de espaldas a Dios, que es el dador de la vida. Vivíamos de espaldas a Dios, que era el único que puede proveer de todo lo que necesitamos. El único que nos puede llenar, que nos puede satisfacer, que puede en verdad ver lo que necesitamos y suplir esas necesidades. Tenemos que volvernos primero a Él, reconciliarnos con Él, para luego poder recibir ese agua de vida, ese agua fresca que va a calmar la sed que tenemos. Muchos van a satisfacer esa necesidad, como dice la palabra, cavando cisternas rotas que no retienen agua. Este mundo va buscando en drogas, en alcohol, pornografía, sexo, en juegos, videojuegos, películas, no sé cuánto, y tratan de llenar su vida, pero nunca quedan satisfechos. Nunca quedan satisfechos. Siempre hay algo que les falta. Y la prueba de ello es que muchos famosos en este mundo, teniendo a lo mejor todo el dinero, teniendo fama, teniendo a lo mejor mujeres, y luego sin embargo llegan al suicidio. O se meten en las drogas porque es que no están satisfechos. ¿Por qué? Porque esas cosas no satisfacen, no llenan. Aunque tuvieras el mundo entero a tus pies, seguirías sintiendo necesidad si no tienes a Jesús en tu corazón. Si no has tenido el perdón de tus pecados, si no estás reconciliado con Dios, siempre, siempre, siempre va a haber algo en tu corazón de insatisfacción, de no estar lleno, de necesitar algo. Tienes que llegar a ese punto de volverte a Dios, que es realmente el arrepentimiento, es volverte a Dios, recibir el perdón de los pecados, recibir a Jesús en el corazón. Creo que los que estamos aquí lo hemos experimentado. Ese día que tú recibiste a Jesús en tu corazón y esa satisfacción que llenó tu corazón, tu vida, tu mente y todo tu ser. Eso, nada en este mundo te lo puede dar. Nada en este mundo te puede satisfacer de esa manera que lo hizo recibir a Jesús en tu corazón. La siguiente dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es cierto, Dios sabe lo que necesitan. Esa pirámide que veíamos, Dios sabe todas esas necesidades. Dios lo sabe mejor que Maslow. Lo sabe que necesitamos todo eso. Pero nos dice, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente que Jesús sea el rey de tu vida. Que Él reine, porque mientras que tú has estado gobernando tu vida, has hecho un auténtico desastre, ¿sí o no? Cuando nosotros mandábamos en nuestra vida, hemos hecho un desastre con nuestras vidas. Lo que necesitamos es volvernos a Dios, pedirle perdón y que luego Él venga y sea el rey de nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios, que el reino de Dios sea implantado en tu vida. En tu vida. En todas las áreas de tu vida, que cualquier necesidad, en cualquier cosa, tú pongas al Señor el primero. Que sepas distinguir si realmente una necesidad, un antojo, un deseo pasajero, que tú realmente puedas ponerte delante de Dios y decir, Señor, necesito esto. ¿Lo necesito de verdad? Bueno, sin esto puedo pasar, te tengo a ti. Ahora es más importante esto. Nos va a dar una escala de valores diferente a la que teníamos antes.
nos va a enseñar cuáles son las prioridades en nuestras vidas. Con el Señor, teniendo el reino de Dios en nuestra vida, muchas cosas cambian en nuestra vida. Creo que lo hemos experimentado todos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Kimberly Romero dijo: la mayor necesidad del ser humano no es recibir milagros o sanidades, sino el perdón de pecados. Pues puedes irte muy sano y rico al infierno, pero al cielo no entrarás sin Cristo. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? ¿Cuál es la mayor necesidad? El perdón de pecados. Ni siquiera milagros. Muchas veces nosotros vamos al Señor y le pedimos cosas cuando las necesitamos. Y el Señor nos va a proveer de lo que necesitamos. Pero aún dice, mira, por encima de milagros, por encima de incluso de sanidades, que creo que es lo más fuerte, que el Señor sane una enfermedad grave, que el Señor resuelva un problema que era imposible. Por encima de todo eso, que Dios lo puede hacer. Pero la mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados. ¿Sabéis lo que ocurrió? Vamos adelante, vamos al siguiente. Vamos a poner la pirámide otra vez. Porque como las letras no se ven, habíamos hablado de las necesidades básicas, ¿no? Como el aire, la comida, y hemos leído ya, dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, que vestiremos, porque el Señor sabe que necesitáis todas esas cosas. El Señor va a satisfacer esas necesidades básicas. Jesús nos enseñó a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si Él nos enseña, mira, tú dirígete al Padre Celestial, al Padre que está en los cielos y pídele el pan de cada día, no nos va a engañar diciendo, tú pide, a ver si te lo da o no te lo da. Si nos dice pídelo, es porque sabe que el Padre Celestial está dispuesto a darte el pan de cada día. Porque Él quiere satisfacer esas necesidades básicas. Necesidad de seguridad, hablábamos. En esa seguridad, Isaías 43:1 dice, ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. Amén. Seguridad. Seguridad. El que Dios te diga, no temas, yo estoy contigo. No temas. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. El miércoles se nos hablaba de esto. Aunque pases por el agua, no te ahogarás, ni la llama arderá en ti, ni tu ropa olerá quemado. Yo estoy contigo. Esa frase de no temas o sinónimos está en la Biblia 365 veces. Así que tiene una para cada día. No te preocupes que cada día Dios tiene esa palabra para ti. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te voy a dar fuerzas. No temas, yo te voy a librar. Pero aún si tienes que pasar por el problema, yo voy a estar contigo. Los tres que estaban allí en el horno de fuego, dice que habían 4. ¿Quién es ese? Era Jesús que estaba allí con ellos. Daniel con los leones. Y había otro allí con él. Era Jesús tapando la boca de los leones. No temas. Tú quieres estar seguro en tu vida. Tú tienes esa confianza, quieres tener esa confianza, esa seguridad con Dios. Solamente con Dios la puedes tener. Yo estoy contigo. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada mañana. Y Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin. Necesidad
necesidad de afiliación o pertenencia. ¿Quién soy yo? Me ha encantado esta mañana cuando me has cantado, porque yo soy tu hijo. Tú eres mi padre y mi padre me ama. ¿Sabe lo que es poder decir eso? ¿Sabe lo que es poder declarar? Yo pertenezco a la familia de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Yo pertenezco a la familia de Dios, pertenezco a la iglesia de Dios. No pertenezco al Centro Cristiano Puerta del Cielo, no pertenezco a Asambleas de Dios, no pertenezco a una denominación religiosa. Yo pertenezco a la iglesia universal, la que Cristo compró con su sangre, la que es su esposa, que va a celebrar las bodas del Cordero cuando estemos allá en el cielo. ¿Quién eres? ¿A quién perteneces? ¿Cuál es tu lugar? La iglesia. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Muchos no saben de dónde vienen, ni dónde van, ni a dónde pertenecen. No tienen ese sentido de identidad, ese sentido de pertenencia. Pero cuando tú le has pedido perdón a Dios por tus pecados, cuando tú te has reconciliado con Él y has llegado a ser su hijo, Él te ha dado una familia aquí en la tierra, te ha dado una iglesia. ¿Sabes lo bonito que es? Que vamos a Valencia y allí tenemos familia. Que voy a Asturias y allí me encuentro familia. Que vamos a Ceuta y allí tenemos familia. Que vamos a Melilla y allí tenemos familia. Y aquí, a cualquier lugar de España, tú vas a la iglesia y allí tienes tu familia. Tú perteneces a la familia más grande que hay en el mundo entero. Tú no estás solo. No estás solo. Primero Dios está contigo y luego te ha dado un sentido de pertenencia a donde tú perteneces. ¿A qué familia perteneces? Me estaba acordando, no sé si contarlo, bueno, lo voy a contar. El chiste del niño que viene a la madre y le dice, mamá, ¿nosotros de dónde venimos? Y la madre le dice, nosotros de Adán y Eva. Dice, no, es que mi maestro, que es ateo, dice que venimos del mono. Y la madre dice, bueno, hijo, yo sé de dónde viene mi familia, la familia de él no lo sé. Nosotros sabemos de dónde venimos, de quién somos. Él es mi padre, soy su hijo y mi padre me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Y no te canses de repetirlo. Mi padre me ama porque soy su hija, porque le pertenezco. Amén. Y luego vamos a seguir con las necesidades. Necesidad de reconocimiento. A todo el mundo le gusta, ¿no? Pues decir, ver que va prosperando, que va avanzando, que va pues teniendo logros, ¿no? en la vida. Reconocer quién soy. Y nosotros muchas veces estamos en este mundo y parece que por ser cristianos tendríamos que estar como, no sé, como avergonzados, ¿no? Aunque no se nota que soy cristiano porque ahí estaban hablando y que no. Y parece como que si nos sintiéramos inferiores por ser cristianos. En un mundo como en el de hoy en día, hablar del pecado, hablar del infierno, hablar de no sé cuánto, eso es. ¿Por qué? Si tú perteneces a la, como hemos dicho, la mejor familia. Pero no es solamente eso. ¿Sabes qué dice en 1 de Pedro 2, 9 y 10? Lo que tú eres. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, tú estabas aquí en las tinieblas y la luz admirable estaba allí. Tenías un montón de necesidad que tú no podías suplir, tú no podías llegar hasta allí, pero Jesús vino, era necesario, murió, se sacrificó y al tercer día resucitó. Y ahora tú has sido trasladado de este lugar de miseria, de necesidad, de insatisfacción, de perdición, de condenación. De este lugar has sido trasladado al reino de su luz admirable, admirable. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor
de señores. Eso es lo que tú eres. Levanta tu cabeza y siéntete orgulloso del Padre que tienes. El mejor Padre de todo el universo. Es tu Padre. Otra necesidad de la que hablaba era la necesidad de autorrealización, de ese crecimiento como persona. No quieres quedarte estancado, tú quieres ir avanzando en esta vida. Tú a lo mejor empiezas siendo un ayudante de albañil, luego eres el peón, luego puedes ser un encargado, luego un oficial. En cualquier trabajo siempre uno quiere ir logrando, ¿no? Y como decía antes, no hace falta pisotear al otro, sino tú te tienes que superar a ti mismo, ser mejor cada día. Y sabes una cosa, Dios también ha provisto de las herramientas necesarias. Si tú vas a un trabajo, tu jefe, pues nada, te da el uniforme, la ropa, zapatos especiales si hace falta, te provee de las herramientas, no te va a dejar solo. Dios tampoco te deja solo en esta labor de ser cristiano y de crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Dice en 1 Corintios 12, del 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que lo uses, para que lo aproveches y para que tú seas de provecho a otros. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, el hacer milagros, fe, etcétera, etcétera. Conocemos los dones. Hay una lista de dones, una lista de ministerios. En las parábolas, cuando Jesús hablaba de los talentos, de las minas, de cómo le daba a cada uno algo para que lo usara. Dios te da a ti todo lo necesario para que tú puedas crecer y puedas desarrollarte en su reino. Dios te provee de todo lo que tú necesitas. Ahora, hemos visto las necesidades de las que hablaba la pirámide. Vamos a pasar nuevamente hacia adelante. Dios provee sobre todo la necesidad espiritual. Estas demás cosas son por añadidura. Pero la principal y más importante, no lo olvidemos, que es la necesidad espiritual. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tú te imaginas 4 amigos llevando una cama, serían 2 palos con una piel así, un camastro de esos llevando a un paralítico? Y había mucha gente y no podían entrar, suben por arriba, por el techo, lo bajan. Y cuando ya han conseguido ponerlo a los pies de Jesús, Jesús lo primero que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quisiera ver la cara que pusieron ellos. Tus pecados te son... Señor, que está paralítico. Pero Jesús, mira a ese hombre y dice, su primera necesidad es el perdón de los pecados. Vio la fe de ellos y dice, tus pecados te son perdonados. Luego vienen los milagros, vienen las manifestaciones, puede venir suplir las demás necesidades, pero lo primero es el perdón de los pecados. Esa es la principal necesidad que tenemos cada uno de nosotros y la principal necesidad del ser humano en general, en todas las culturas, en todas las etnias, en todas las naciones, en todo el universo entero. Esa es la mayor necesidad. Perdón de pecados, arrepentimiento, volverse a Dios y obtener el perdón de pecados para tener paz con Dios, para poder ser su hijo y recibir todos los beneficios como hijo de Dios. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Cada vez que Dios sanaba a alguien, le decía esas palabras, vete ya has sido salvo, pero no peques más. No vuelvas a tu situación anterior. Has tenido un encuentro con Dios, has tenido un encuentro con Jesús. Jesús te ha sanado, pero sobre todo, lo más importante es que te ha perdonado.
entonces ahora vete, pero no vuelvas a tu vida anterior, no vuelvas a darle la espalda a Dios. ¿Cuántos después de recibir un milagro en esta iglesia, bueno, aquí cuando estaba en Rubén Darío, nosotros hemos visto milagros poderosos, pero poderosos. Hemos visto la mano de Dios de una forma, Messi me dice, porque lo ha visto en su propia familia, milagros poderosos que nos han dejado atónitos. Y hoy no están aquí, no siguen a Jesús. ¿De qué les sirvió ese milagro? Como decíamos antes, sanito, sanito, se van allá al infierno, porque no tienen a Cristo en su corazón. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? La mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados. Y cuando lo tenemos, no te vuelvas atrás. Aunque vengan dificultades, problemas, aunque otros digan, mira tú, ¿dónde está tu Dios? Aférrate, Dios sabe la necesidad que tengo y Él me va a suplir. Y si no me suple, me va a ayudar a llevarlo para adelante. Juan 8:11 dijo ella, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una mujer adúltera la trajeron los religiosos. Hay que matarla. La ley dice que hay que lapidarla. Ha sido hallada en el mismo acto de adulterio. La ley decía que había que matarlo a los dos, pero mira, la traen nada más que a ella. Él se escaparía por la ventana. Nada más que la traen a ella. Hay que matarla. Y Jesús dice, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y ya le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y Jesús dice, yo tampoco te condeno, hija. Yo no he venido a este mundo a condenar el mundo, he venido a salvar el mundo. Muchos ven a un Dios que quiere condenar, que quiere castigar, que quiere mandar a la gente al infierno. Si Dios quisiera eso, no hubiera mandado a Jesús, ya estábamos todos condenados al infierno. Si Jesús vino precisamente es porque no quiere condenar a nadie. Él no quiere que nadie vaya al infierno. Él no quiere que nadie sufra por toda una eternidad. Bastante ya con lo que estamos sufriendo en esta tierra. Jesús vino a salvar lo que estaba enfermo, sanar lo que estaba enfermo, salvar lo que estaba perdido, rescatar a los que estaban esclavos. Jesús vino a perdonar y a dar vida eterna. Siguiente, nuestra necesidad espiritual es el perdón. Y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A la samaritana le dice, mira, tú vas a beber de ese agua y cuando pase un rato, tú vas a volver a tener sed. En este mundo, mira, la gente dice, cuando yo tenga mi casita pagada, entonces voy a ser feliz. Termina de pagar la casa y dice, no soy feliz. ¿Qué me pasa? Los jóvenes, cuando yo me pueda comprar mi coche, tenga mi carnet, tienen su carnet, tienen el coche y dice, no soy feliz, sigo estando insatisfecho. Van bebiendo de aguas, van bebiendo de cisternas rotas que no retienen agua. Lo que ellos necesitan es ese perdón de pecados y poder recibir a Jesús para que el Espíritu Santo llegue a su vida y sea como una fuente de agua viva que salta desde el interior. No la tienen que beber, es que ya la tienen dentro y salta para vida eterna. Puede faltarle otras cosas, pero su vida estará llena, estará satisfecha, porque no es que esté un vaso a media o está una fuente de la que constantemente está brotando agua de vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Era necesario que Cristo viniera, padeciese, lo crucificaran, derramara su sangre. Era necesario, esa era la mayor necesidad que Dios vio en la humanidad. Tengo que enviar a mi Hijo, tengo que enviar a Jesús. Y Jesús tuvo que venir y dar su vida y luego resucitar
como garantía de que ese sacrificio había sido aceptado por la justicia de Dios. Los pecados de toda la humanidad habían sido llevados a la cruz y ahí habían sido pagados. Pagados. Los pecados están pagados. Tus pecados fueron pagados. Lo único que queda es que tú vengas con arrepentimiento y le entregues esos pecados a Jesús. Y lo pongas allí donde estaban, en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes una cosa? Quizás tú ya lo tienes, ya lo has recibido. En esta mañana a lo mejor te hacía falta recordar el privilegio que tiene, que a veces lo olvidamos. Qué gran privilegio ser una hija de Dios, ser un hijo de Dios. Qué gran privilegio tenerlo a Él como Padre, que Él me ame. Qué gran privilegio. Se nos olvida muchas veces que nuestras necesidades están suplidas por Él, que Él va a estar con nosotros en cada necesidad. Pero ¿sabes una cosa? Hay un mundo ahí fuera que necesita saberlo. Porque el texto era que era necesario que viniera, que padeciera. Dice, pero que se predicara en el nombre de Jesús arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. El último texto, Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque todos tienen esta necesidad. Hay personas que quizás no tienen problemas económicos, pero tienen problemas de otro tipo. Tienen problemas familiares, de salud. Hay personas que están muy sanas, pero tienen problemas económicos. Hay personas que a lo mejor no tienen problemas ninguno, que todo le va bien, que tienen trabajo, un buen sueldo, pero luego su familia está destrozada o tienen enfermedades. Hay gente que es muy famosa, pero sin embargo están vacías. Lo tienen todos. ¿De qué les sirve tener el mundo entero? Pero su alma está condenada. Su alma no tiene paz. Porque cuando recibimos el perdón de pecados, viene una paz, viene un gozo, viene una satisfacción que este mundo no lo da. No lo da porque no lo puede dar. Porque es algo que solamente Dios nos puede dar. Así que si tú lo has recibido, si tú lo estás gozando, ahora te toca a ti llevarlo a otros. Este mundo necesita escuchar este mensaje. Necesita. ¿Sabéis ahora lo que es una necesidad, no? Pues este mundo necesita a Jesús. Necesita que tú le prediques el evangelio. Necesita oír de aquel que nunca han oído. Y a lo mejor tú eres la única persona que puedes hablarle, porque los demás no son creyentes. Necesitan oír, para que al oír de Jesús, ellos puedan invocar el nombre de Jesús y ser salvos. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Si no hay quien les mande el mensaje, si no hay quien les diga, mira, Dios puede darte, puede lo que tú necesitas, pero sobre todo puede darte la necesidad más grande que tú tienes, y es reconciliarte con Dios, es tener paz con Dios, que Dios sea tu Rey, que sea tu Señor, y al mismo tiempo que sea tu Padre, y que tú puedas decir, Él es mi Padre, soy su hijo y Él me ama. Este mundo necesita a Jesús. Ahora la pregunta, ¿tú estás dispuesto a llevar a Jesús a este mundo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad y muy grande. Y cuando hay necesidad, afecta en lo físico, en lo emocional, en lo mental. ¿Por qué crees tú que mucha gente, teniéndolo todo, se siguen suicidando, siguen pensando en suicidarse? Porque tienen una necesidad espiritual. Y aunque tuvieran satisfecha toda esa pirámide, siguen teniendo una necesidad. Y es la necesidad espiritual, que abarca todo su ser. Necesitan a Jesús, necesitan escuchar el evangelio. Y tú eres deudor ahora, eres deudor. Dios te ha puesto en este mundo como embajador. Tú eres un embajador del reino de los cielos. Tú eres un representante de Jesús aquí en la tierra. Tú eres una carta abierta en medio de este mundo. Tú eres una luz
un faro encendido en medio de las tinieblas que hay en este mundo. Hay necesidad. ¿Estás dispuesto a suplir esa necesidad?